De este mismo tema nos va a dirigir la palabra el señor Juan Pivetta, que nos visita desde la Argentina, que es maestro en sistemas de seguridad y de salud y seguridad social, es productor agrónomo, técnico agrónomo general, es socio fundador de la Fundación Humberto Volando. Es presidente del Consejo Directivo Mutual Federada del 25 de junio desde el año 2010 y es miembro de la Junta Ejecutiva y coordinador de la Comisión de la Salud de la Confederación Argentina de Mutualidades. Tiene muchos títulos más, pero en vista del tiempo vamos a pedirle que nos regale su presentación. Bueno, muchas gracias. En primer término, bueno, el agradecimiento a las autoridades de AMA, de UMU, por esta invitación para el mutualismo, para nuestra federación, para la Confederación Argentina de Mutualidades. Es un orgullo estar hoy aquí, sinceramente, y más compartiendo un panel nada menos que con el Ministro de Salud del Uruguay, en la cual nosotros desde Argentina y quienes estamos y trabajamos en el sistema de salud, vemos con buenos ojos, con admiración casi, digamos, la reforma y la transformación del sistema de salud en Uruguay. Y en alguna medida, quienes creemos que tenemos que articular y coordinar e integrar, es un modelo también a seguir, ¿no? Desde la Argentina, por lo menos algunos lo vemos de esa manera. Y yo voy a rápidamente hacer alguna presentación que tiene que ver con quizá lo opuesto a un sistema integral, ¿no? En primer término voy a hablar un poco del sistema de salud en la Argentina, cómo está integrado, conformado, fuentes de financiamiento, brevemente, porque no pretendo que entiendan, porque les va a costar entenderlo. Pero tengo que y luego ir a la parte más muy fuerte, que es la organización de las mutuales y cooperativas. En este caso también agregamos cooperativas, porque en realidad nuestra federación estamos haciendo un censo, estamos terminando un censo nacional de mutuales y cooperativas que brindan servicios de salud. Decimos mutuales y cooperativas porque es la economía social, marcada dentro de lo que es la economía social, y tenemos datos muy actualizados, totalmente actualizados respecto a la presencia, cantidad de servicios, cantidad de personas alcanzadas por el mutualismo y cooperativismo de salud en la Argentina. Así que con eso voy a compartirlo, pero previamente, por supuesto, ponerlo en el marco de lo que es el sistema de rápidamente el sistema de salud en la Argentina. A ver si... Bueno, ahí en la primera presentación, podemos ver que el sistema de salud argentino está conformado por tres grandes subsistemas, ¿no? El subsistema público, enteramente público, por ahí las cifras no son exactas, pero bueno, sobre 44 millones de personas. El sistema público alcanza unas 15 millones de personas, es decir, 15 millones de personas en Argentina tienen salud a través del sistema público. ¿Y cómo está compuesto el sistema público en la Argentina? Básicamente la nacional, que en realidad la nación tiene relativa incidencia e importancia. ¿Por qué? Porque la Argentina es un país federal. Por lo tanto, cada provincia tiene su autonomía, tiene su propia política de salud, tiene su propio ministerio, Secretaría de Salud, y entonces esto lo hace bastante complejo y bastante poca autoridad de rectoría por parte del Ministerio de Salud de la Nación, justamente por las independencias y la autonomía que tienen cada una de las provincias y la fijación de sus propias políticas. Pero a su vez, la Argentina tiene más de 2.200 municipios. Por lo tanto, digamos que la atención a la salud en el municipio está más centrada en lo que es atención primaria de la salud, pero bueno, que también tiene toda su complejidad y cada uno tiene su propia también estrategia, a veces articuladas con la provincia, pero también los municipios tienen su propia autonomía. Esto hace, reitero, que unos 15 millones de personas en Argentina se atienden solamente con el subsistema de salud pública. El otro gran subsistema, bueno, primero el subsistema público tiene la lógica weberiana, digamos, como aquí también mencionó el ministro, ¿no? Ese, bueno, ya vamos a ver de dónde se financia. El otro subsistema es el gran subsistema, el subsistema de la seguridad social. Esto tiene la lógica de Bismarck, digamos, la lógica del trabajador formal y de los aportes para el trabajo. Ahí encontramos las obras sociales provinciales, de las Fuerzas Armadas, las universidades y otros. Unas 7 millones de personas alcanzadas. El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, lo que se conoce como el PAMI, que unas 4 millones 800, casi 5 millones de personas alcanzadas.
Y las obras sociales nacionales, que son todas las obras sociales que vienen normalmente de un gremio, de una agremiación. En Argentina hay aproximadamente 280 gremios, por lo tanto hay 280 obras sociales. Esto es una característica increíble que hemos logrado con el tiempo, ¿no? Unas 14 millones de personas están alcanzadas por los servicios de salud a través de una obra social. Y después está el subsistema privado, donde estaría las mutuales, cooperativas y las empresas de medicina prepaga en la Argentina. Ahí se habla de unas 2 millones de personas, entre 1.800.000 y 2 millones de personas son puramente del propio sistema privado. Pero en realidad, en la Argentina hay unas entre 5 y 6 millones, 5 millones y medio de personas que tienen sus servicios de salud se los brindan a través de una mutual, una cooperativa o una empresa de medicina prepaga. ¿Por qué? Porque hay una parte de las obras sociales que desregulan y que el servicio de salud no lo da más la obra social en el otro subsistema, sino lo da a través de una prepaga. Es un sistema de regulación que se ha implementado a partir fundamentalmente de los años 90. Por lo tanto, el subsistema privado da salud a unas 5 millones y medio de personas, 6 millones de personas. Una parte de ellas proviene de las obras sociales. Voy a ir rápido por los tiempos y esto es más complejo, pero simplemente, y tampoco pretendo que se comprenda todo esto, pero simplemente algunas cuestiones para tener en cuenta, relacionadas inclusive con lo que hablaba el ministro de cuánto se gasta por cápita por año, ¿no? Ahí hay, en el sistema público tenemos $330, se calcula, todas estas fuentes son de la Universidad de Salud. Las obras sociales provinciales, la segunda columna azul, 707. En los jubilados, en la persona del PAMI, $1.082 por persona por año. En las obras sociales nacionales, 646. Y en la salud privada no se conocen datos muy precisos. Las formas por dónde se presta el servicio, bueno, en la salud pública a través de los hospitales y profesionales privados, ¿no? En las obras sociales a través de las clínicas privadas, efectores y profesionales privados, la mayoría. En el PAMI también, clínicas privadas, hospitales propios, hospitales profesionales. En las obras sociales sindicales también, con efectores propios. Hay en este sentido hay una infraestructura prestacional propia que tiene la Seguridad Social también, más los privados contratados y en los privados también, ¿no? Las clínicas privadas, efectores propios, hospitales, etcétera. Pero bueno, no voy a, reitero, por honor al tiempo, a profundizar esto, pero aquí vemos una gran cantidad de efectores o formas de prestación de la salud. Esto tampoco pienso profundizar, solamente algún dato que sí es significativo. La Argentina destina, y es el número al final, el 10% de su Producto Bruto, que es más de 500.000 millones de dólares anuales, en salud, lo cual hace que esté en un alto nivel de inversión en salud. El problema que tenemos es cómo se gasta ese dinero, ¿no? En lo que mostraba antes, en ese sistema tan fragmentado y segmentado que tiene la Argentina, ¿no? Entonces, bueno, ahí encontramos porque están coexistiendo distintas formas de financiamiento, están coexistiendo, a ver porque esto me olvidé un poco mencionarlo, bueno, pero que tiene que ver con por de dónde se sostiene financieramente, ahí está, los distintos subsistemas. Obviamente el público por las rentas generales, por los impuestos provinciales, municipales, las obras sociales por los aportes, por las provinciales, los aportes por supuesto de los trabajadores, el tesoro provincial, por los adherentes, los que adhieren voluntariamente y por el sistema y por los copagos, lo que paga la gente de bolsillo. El PAMI, por supuesto, por la relación de activos, principalmente por la relación de activos pasivos, personas que trabajan versus personas pasivas, más los Tesoro Nacional, y las obras sociales, obviamente también por los aportes de los trabajadores, por las contribuciones del empleador, fundamentalmente por adherente, etc. Y el privado, por supuesto, todo pago de bolsillo. Digo, esto genera en la Argentina una complejidad enorme en cuanto está un sistema totalmente segmentado, fragmentado justamente por segmentos, y dentro de los mismos segmentos mucha fragmentación, distintas formas de financiamiento, distintas
bueno, efectores prestacionales, y esto genera una complejidad importante. No obstante, se invierte el 10% del Producto Bruto, que no es menor en salud, ¿no? Ahora, este es un panorama global. Ahora, esta coexistencia de todos estos sistemas, reitero, genera una fragmentación. Y se traduce en algunos indicadores, bastante inequitativos en la Argentina en cuanto, por ejemplo, a la atención de la salud. Entonces, el acceso a la salud, por ejemplo, voy a dar algunos datos que son significativos. Por ejemplo, en Capital Federal hay un médico cada 94 habitantes. En cambio, en la provincia de Formosa, en el noroeste argentino, hay cada 700 habitantes un médico. Esta es una realidad y es una consecuencia también de no integralidad y no ver un sistema único de salud. O tenemos 132 personas por cama en Capital Federal y tenemos 300 y pico personas por cama en Formosa. Bueno, estoy hablando porque Formosa tiene indicadores, es una provincia que tiene indicadores muy lamentables en algunos temas. Y lo más lamentable son algunos indicadores sanitarios, como por ejemplo la mortalidad infantil o la mortalidad materna, ¿no? O sea, hoy tenemos una mortalidad en Cava de 6,4 por 1000 nacidos vivos y en el Chaco es de 11, por lo tanto casi el doble. O la de la materna, que va de 1,9. En Cava también al Chaco a 7,3 en la materna. Esto claramente tiene que ver con que hay programas tampoco no unificados, distintos programas y distintas, por supuesto, políticas y prioridades que da cada provincia al tema salud. Voy rápidamente ahora sí a pasar algunos datos concretos de las mutuales y cooperativas en la Argentina. ¿Por qué? Ustedes saben, bueno, como también en Uruguay, la mutualidad tiene una historia muy larga, muy rica en estos países. Nosotros, el INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, con su presidente Marcelo Cono, nos propuso a la Federación hacer, hace un año y medio atrás, un censo nacional de mutuales y cooperativas de salud, porque no sabía claramente el sector cuántos éramos, a cuántas personas alcanzábamos, cuál era la calidad de los servicios que ofrecía nuestro sector de mutuales y cooperativas. En ese marco ya estamos en un 86-87% de ejecución de este censo, y podemos tener ya números casi definitivos, por más que nos falten algunas entidades en algunas provincias. Quiero decir que hay una mutual o una cooperativa en cada una de las 23 provincias y Capital Federal en la Argentina brindando servicios de salud. Hemos relevado ya 3.036 entidades, esto es un padrón que existe en el organismo, y fueron encuestadas, porque esto es una cuestión en forma presencial, 317 entidades que están brindando hoy efectivamente algún tipo de servicio de salud en la Argentina. De esas 37 entidades, en cuanto a asociados dentro a mutuales, hay 1.851.000, un poquito más de asociados a mutuales. Es distinta la característica a la mutual a la cooperativa, y hay 1.869.000 entre asociados a cooperativas y beneficiarios del sistema cooperativo, que no necesariamente son asociados, pero sí son alcanzados por los servicios de una cooperativa de salud. Lo cual habla a las claras. Uno dice, ¿dónde están todas estas personas? Cuando veíamos la descripción de los subsistemas, porque ahí estamos hablando de 3,5 millones de personas, y yo voy a permitirme volver rápidamente para entender dónde están o sea, en qué parte del subsistema de salud están. Bueno, en realidad gran parte están ahí en el subsistema privado, una parte complementan con la seguridad social y otra parte complementan con el sistema público. El sector de mutuales y cooperativas es el único dentro de todo este subsistema que complementa con todo, que están en todo los subsistemas, obviamente están en el sistema privado porque es privado, pero complementa con las obras sociales nacionales. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene una cobertura también de una mutual teniendo una obra social. Complementa con el PAMI, hay muchas mutuales que tienen cobertura de PAMI, que complementa el servicio a veces deficiente del PAMI. Complementa con las obras sociales provinciales porque también mejora la calidad del servicio, el acceso y la calidad y la equidad del servicio. Y complementa claramente con el sector público. Ahí están aquellas
personas que estoy mencionando del sector mutual y cooperativo. Digo las jurisdicciones, porque esto también es importante. ¿Dónde están estas organizaciones? ¿Cuál es su ámbito o su jurisdicción, su ámbito de actuación? Y acá hay una particularidad interesante. Solamente el 8,42% de estas entidades tienen jurisdicción nacional, están en todo el país, o sea, en todas las provincias. Hay mutuales que tienen asociados en todo el país, en todas las provincias. Hay otras que, en ámbito regional, que un 9,9%, digamos, tienen una provincia o más de una provincia, pero no llega a ser nacional. Hay otras, un 24%, que están solamente en una provincia. Y hay la gran mayoría, el 58%, están en una sola localidad, una zona de influencia, es decir, tienen mucha particularidad territorial, está muy en los territorios, por lo tanto entiende y comprende mucho a la población, porque obviamente es parte de la población, las necesidades de la gente de esos territorios. El origen, la dependencia, bueno, hay distintas dependencias, sindical, convengamos que obviamente, como quizá en este país, bueno, en la Argentina el mutualismo se desarrolló mucho antes que los gremios, entonces el mutualismo estaba relacionado a los oficios, no solamente a la comunidad como está ahí, sino también a los oficios. Después fue creada los gremios, pero bueno, muchas de ellas todavía tienen mucha dependencia sindical, otra empresarial, la comunidad española, italiana, francesa, bueno, toda esta historia que también se vive en alguna medida también en Uruguay, donde existe todavía una gran cantidad de entidades de mutuales y cooperativas que tienen origen en la comunidad, lo sectorial y otros. El nivel de estructura, y esto es una cuestión importante a la hora de pensar en el acceso, en el pensar en un sistema universal de salud, la cobertura universal de salud y la complementación entre el Estado y la seguridad social y la economía social, ¿no? Yo soy un convencido de que entre el Estado y la economía social se puede complementar perfectamente para lograr la cobertura universal de la salud. En el caso de infraestructura propia, desde la atención primaria de la salud, desde consultorios ambulatorios, desde pequeños laboratorios bioquímicos, hasta la alta complejidad que existe en muchos hospitales de comunidad. En ese marco tenemos que las entidades, ahí sí, la mitad de ellas solamente administra recursos y contrata efectores privados, pero hay otro de 29% que tiene servicio propio, estructura prestacional propia, y otra que complementa un 18% entre contratadas y propias. Pero ahí hay un potencial muy importante y capacidad muy importante prestacional propia de nuestro sector. Bueno, esto es simplemente, lo voy a pasar porque me estoy yendo en el tiempo. Los tipos de cobertura que presentan desde alguna cobertura muy integral hasta odontología, emergencias, podemos ver farmacia, hay un componente, digamos, hay muchas mutuales que brindan servicio de expendio de medicamentos, lo cual esto es muy importante más en la actualidad y el valor de los medicamentos, kinesiología, laboratorio, odontología. Hay sí efectores con internación, pero pocos, básicamente los que tienen que ver con los hospitales de comunidad, bueno, y salud mental, ortopedia, etcétera, etcétera. La verdad que no quiero apabullar en estas cosas. Lo importante, y para finalizar, y compartir estos datos con ustedes que son muy fresquitos, son de nuestro sector, que es un trabajo que lo está haciendo el propio sector, que el Estado le encomendó al propio sector hacer este censo. La verdad que nos lleva a la conclusión que hay una historia, hay un presente, pero hay un potencial muy importante en el sector de la mutualidad. Cuando los países o todos nos planteamos el acceso a la cobertura universal de salud de la población, cuando nos planteamos como política, muchas veces tenemos poco en cuenta la realidad del sector y cómo está conformado y la potencialidad que tiene. En la mutualidad en la Argentina hay un potencial enorme, hay que articularlo, hay que integrarlo. Acá Uruguay es un claro ejemplo que se puede articular y complementar y hacer un sistema integral.
Chile está lanzando el presidente Piñera, no la conozco en profundidad por supuesto, pero una reforma en su sistema de salud. Argentina necesita imperiosamente una reforma en su sistema de salud porque claramente empieza a no cumplirse los objetivos de todo sistema de salud, ¿no? Que tiene que ver con la mejora de la salud de la población, que tiene que ver justamente con el acceso a la calidad, y de forma equitativa y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con otorgar protección financiera, ¿no? En un contexto donde los costos en salud, como decía aquí el ministro, se escapan permanentemente, donde el valor del medicamento, fundamentalmente en la Argentina, se está escapando terriblemente. Tenemos tratamientos de $900.000 anuales, como un Spinraza que está poniéndose de moda por parte de los laboratorios, que ni siquiera todavía hay una evidencia científica clara y concreta de que esto podría curar a las personas a las personas que lo padecen. Por lo tanto, digo, y en el sentido, digamos, que desde el mutualismo también llamamos a la reflexión de generar una integralidad en el sistema para justamente ser mucho más eficiente y llegar mucho más a la gente y lograr esta ansiada cobertura universal de la salud. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La verdad que nos hizo una puesta al día de lo que es el sistema argentino de salud, que para nosotros no es tan conocido como el uruguayo. Si bien estamos sobre la hora, quería preguntarle al público si quieren hacer alguna pregunta al señor ministro o al señor Pivetta. Yo me permitiría atreverme a preguntarle al señor ministro. Él habló del sistema de acreditación en el futuro de las instituciones. Sabemos que los sistemas de acreditación en los profesionales y eso llevan un tiempo y un desarrollo, y queríamos preguntarle un poquito más sobre ese tema, si va a estar vinculado sobre las buenas prácticas de atención en el primer nivel, sobre qué aspectos, si ya lo sabemos, va a estar vinculado el sistema de acreditación de las instituciones. Bueno, sí, decíamos hoy en los comentarios que es clave que los usuarios, a la hora de poder definir en qué prestador quieren de alguna manera vincularse, ser usuarios del mismo, tengan suficiente información, tengan indicadores de calidad, tengan datos